Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el único programa que trae a ustedes las noticias más relevantes de la semana, pero no solamente es decir la nota simple y llana, sino a explicarles por qué se tomó la decisión, qué pensaba el mandatario cuando la tomó y más que nada cómo te va a afectar a ti que vives en Latinoamérica, no sé, a lo mejor en tu bolsillo de alguna manera. Aunque en ocasiones, como va a ser el programa de hoy, también vamos a ver cómo decisiones políticas pueden crear una ironía divertida, como va a ser el caso del que vamos a ver a continuación. Porque bueno, como deben saber, entre las notas más importantes está que Donald Trump regresó con su... guerra cancelaria. Exactamente. Otra vez aranceles a todos los países del mundo, incluyendo pingüinos, por cierto, con una base del 10%, pero bueno, vamos a ver a quiénes les aplicó los aranceles, quién es el país que Donald Trump cree que merece más aranceles que ningún otro país en este planeta, y cómo está respondiendo este país que resulta que es latinoamericano. ¿Puedes creerlo? O sea, hay un país de Latinoamérica que tiene huevos para enfrentarse a Trump. Aparentemente, ¿quién es este país que está tratando de enfrentarse a Trump con uñas y dientes? Dice, pues me vale. Vamos a ver a continuación. En otra parte, relacionada con estas noticias, bueno, los aranceles van a tener una serie de efectos para los Estados Unidos y uno de los que probablemente sí cause estrés en la población general es en el café. Resulta que, pues, como parte de estas cuestiones, Estados Unidos no es productor de café, ¿vale? Ellos importan todo el café que consumen y resulta que si esto ocurre, van a ver cómo el precio del café en Estados Unidos va a elevarse a niveles como nunca se había visto. ¿Astronómicos? Astronómicos. Pero, y les explicaremos cómo la industria del café se va a beneficiar de esto. Para la industria del café esto va a ser excelentes noticias. Puede justificar una alza de precios mayor gracias a Donald Trump. Y finalmente, la noticia más, como decirlo, importante es que la CEPAL, que es un centro de investigación económica para América Latina y el Caribe, resulta que ya sacó, a propósito de esto, qué países van a ser los que más van a crecer de nuestra región. ¿Quieres descubrir quién es el país que va a ser mejor que todos nosotros? ¿Quién no apuestas? Pues Perú, Salem, que con su puerto en Chancay va a estar por encima de todos. Va a ser a lo mejor Colombia, que con esta nueva ruta de la seda de Gustavo Petro va a estar por encima de todos. Quizás Milei finalmente salvar a Argentina de una vez por todas. O quizás México, quien no se está llevando aranceles en teoría. Bueno, estas son los temas más importantes de esta semana. Si quieres saber qué está pasando en este mes, en esta semana, en Latinoamérica, cómo te va a afectar a ti, quédate con nosotros porque vas a descubrir los vericuetos más, ¿cómo decirlo?, suculentos de estas noticias que en apariencia son pero que realmente son bastante importantes. Quédate con nosotros para ver esto y más conmigo, Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Y que bueno, ya traté de decir la historia más rápida, porque usualmente la suelen grabar, pero honestamente no tengo tiempo para grabar. No. Y ya tenemos a alguien que nos saluda. Nuestro buen Live Anime Bob. Live Anime Podcast, bienvenidos aquí a Ecos Financieros. Gracias por estar con nosotros una semana más. Es un asiduo, escucha, no, mi café, no, de hecho tú estarás bien porque vives en Latinoamérica. Que no van a estar bien son los del país del norte. Pero sí. Y vaya semanita que hemos tenido porque mucha gente decía, no, Trump no se va a atrever. Y bueno, comencemos con la primera nota, que viene siendo que Trump regresa con el Día de Liberación 2.0. Pasaron los 90 días y no logró los 90 acuerdos que él esperaba. ¿Le faltaron cuántos países? 68. Bueno. 68 días, 30 países al menos es una gran cantidad. 30 países no es poca cosa. En realidad fueron mucho menos, porque dejó como una lista del 10% básico a todos los demás que ni se acuerda quiénes son, como la isla de los pingüinos, ¿vale? Y a propósito de esta situación, ya salió una tablita de los 68 países y cada nivel de aranceles pone a cada uno de ellos. Incluso el primer lugar es lo que diríamos como que más injusto, porque con este país donde Trump tiene superávit comercial y es Latinoamérica. ¿Sabes de qué país se trata, mexicano? Brasil. Exactamente, el país de la samba se lleva la peor parte arancelaria de Donald Trump. 50% de aranceles a este país. Exactamente. ¿Pero por qué está pasando esto? No es que Donald Trump iba a poner aranceles recíprocos según su tablita toda loca que hizo con ChatGPT. Ajá. Bueno, la razón es una cuestión más
política que otra cosa. Resulta que Donald Trump es un amigo de Jair Bolsonaro, por lo que dicen las malas lenguas. Donald Trump es una persona que supuestamente admira a la gente que es, como decirlo, bastante del tipo autoritaria, ¿vale? O sea, de gente que impone sus reglas y que es dueño de un país casi que hace y deshace. Bueno, ha dicho en varias ocasiones que, por ejemplo, admira a Vladimir Putin, que admira a Xi Jinping, y también, pues, le gustaba, que haya bien Jair Bolsonaro, que era más o menos cagado por la misma medida, ¿no? Pero como actualmente Jair Bolsonaro está viviendo una especie de persecución de brujas, como lo describe el propio Trump, por parte de Lula da Silva, debido a lo que siempre pasa en Latinoamérica: corrupción. Entonces, pues, realmente resulta que se ha ligado el nivel de aranceles a la no persecución de Jair Bolsonaro. Y tú sabes que he dicho Lula da Silva ante esta situación, creo que lo dijimos la semana pasada, ¿no? Lo dijimos en la semana anterior. Me vale y somos un país soberano. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya regresaremos a Brasil más adelante, pero no es el único país, porque bueno, si vemos después el top 10, sigue Siria con 41%, que honestamente de Brasil a Siria, cuando ves, pues así todavía podrías tener razones más pseudo legítimas por onda del tema. Sí, de hecho creo que es más legítimo con Siria. Ajá. Al final son regímenes antagónicos a América. Sí. Luego está Laos con 40%, Myanmar 40%, Suiza con un 39%, un 1% menos, porque pues no puede llevarse tan mal con esta gente que sirve para poder, ¿cómo decirlo? Capitalizarse. Sí, exactamente. Además ahí tienen muchos, ¿cómo decirlo esto? Paraísos. Paraísos, es un paraíso fiscal, Suiza, de hecho. Después están aquí Bosnia y Herzegovina, que pues, es un país en Europa. Está también Libia. Está Sudáfrica con un 30%. ¿Recuerda el presidente Ramaphosa, que fue emboscado en la Casa Blanca y que fue a negociar? Oye, ¿favor político todavía vamos o tiene que ver con otras cosas? No, yo creo que tiene que ver con otra cosa. Es que resulta que todo lo que viene siendo la región de África, que es uno de los que más aranceles llevó, no alcanzó ningún acuerdo comercial con ellos. Dicen las malas lenguas, ahí por detrás, porque no hay una confirmación oficial, que la concesión para todos los países de África fue: ábranse completamente a esta América, quiten todo tipo de financiación china, y a partir de hagan eso, si no aranceles al 100%. Y pues obviamente es regresar a lo que era antes de la financiación china, ¿no? No tiene sentido. No se puede. Entonces, pues al final dijeron que no. Y Sudáfrica también, tenemos que recordar una cosa: Sudáfrica pertenece a los BRICS, a este conjunto de países que quieren ser, o pretenden ser, la alternativa al dólar. Exactamente. Y realmente, pues es una de las razones, yo creo que más de peso, por el cual haya puesto un arancel más grande. De hecho, tú leíste una nota esta semana sobre la reacción de este presidente, ¿no? Sí, de hecho fue una... Oh no, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Ay, de nosotros! Recapacite, por favor, señor Trump. Vamos a estar perdidos. Porque tengo entendido, porque resulta que Sudáfrica, su primer socio comercial es China, pero el segundo es Estados Unidos, así que ellos que están en una situación más delicada. Ellos sí te podrían decir, ellos sí tienen que decidir entre China o Estados Unidos. Bueno, y dado la negativa que tuvo África en general, han elegido a China. Sí, después de Sudáfrica llegan aranceles de 25% con Brunei, India, Kazajistán y Moldavia. Pero la cuestión es que del más sonado no son estos países más que India, ¿vale? Porque resultaba que Narendra Modi estaba negociando con la administración Trump. Fue una de los que Trump le puso más como que empeño de sacar un acuerdo. Pero nuevamente llegaron los gringos diciendo: inclínate ante mí, quiero que abras todo tu mercado a los estadounidenses y que dejes de comprar el petróleo a los rusos, ¿vale? Ya no más petróleo ruso, y si le sigues comprando petróleo ruso para el 27 de agosto te voy a poner peores aranceles del 50%. Narendra Modi agarró, se levantó de la mesa de negociaciones y se rompió. Literalmente. Es que ustedes a lo mejor no comprenden la gravedad de lo que estoy diciendo. Se rompieron las negociaciones porque se levantaron de la mesa, literalmente. Compañera Maricara, ¿me puedes explicar por qué esto es es tan grave, esta significancia política de haberse levantado, literalmente? A ver, primero que todo significa, uno, que perdieron la paciencia. Ajá. Es algo no menor, porque cuando tú pierdes la paciencia, ya de por sí cortamos el canal de comunicación verbal. Ajá. Además eran diplomáticos que estaban presentes en un mismo espacio físico. No se le puede ni siquiera echar la culpa a una cosa que fue de emocionalidad, como que se me cayó el internet porque yo... Es que se pueden inventar muchas cosas, de hecho se han hecho en este tipo de contextos. Ajá. Pero aquí concretamente habían diplomáticos que estaban reunidos en un lugar, espacio físico, hablando y negociando.
Sí. El hecho de que ellos se hayan levantado y se hayan ido es súper fuerte porque primero es una descortesía gigantesca para la contraparte. Segundo, es una afrenta directa para quienes se levantan porque significa que esto ha sido demasiado insultante. Ujú. Tercero, las personas en este caso que venían con el acuerdo, dígase de los Green. Ajá. Oh. Sí. Verde y vamos. Bueno, la cosa con ello es que necesitan llevarle noticias positivas a Trump, sobre todo que es tan megalómano, y aún así su política se ha definido en mostrar pequeños triunfos, aunque sean pequeños, a la ciudadanía que pueda tomar como propios. Ujú. Y obviamente todo esto no ocurrió. Sí. De hecho, el gesto de Donald Trump de poner el 25% de aranceles en lugar del 50% comparado con Brasil. Recuerden que la India también es parte de los BRICS. Es como que supuestamente desde su cabeza como para no cortarle todos los lazos y volver A a negociar. negociar. De hecho, curiosamente, aquí quien abrió la puerta para una segunda negociación es Gringolandia. Y lo necesita. De hecho, el país del norte necesita cerrar acuerdos convenientes. O sea, son conscientes de que hay ciertos países concretos que no les conviene cerrar de esto. Sobre todo que la India es un país manufacturero. De hecho, era la alternativa a China. El Tim Cook, el presidente de Apple, está fabricando iPhones ahí. Entonces, y ¿por qué es importante esto de los iPhones? Porque, bueno, es la mercancía número uno que vende Apple actualmente. Los iPhones básicamente representan más del 50% de sus ganancias, no es poca cosa. Y que de repente le ponga 25% de aranceles a la India, pues es una empresa que... Es una empresa de capitales estadounidenses que necesita ese nivel de capitalización. Si de hecho aquí está abordando la reindustrialización y aunque Apple no tiene en estos momentos sus centrales, su logística en el país del norte, eso no significa que no vaya a ser necesario. De hecho, en el mundo perfecto y cortoplacista de Trump, él causa presión. Las empresas tienen cierto respiro, luego las empresas eligen estar en América. Ujú. Pero el mundo no funciona así. Y lo veremos más adelante, ¿no? Porque hay reacciones, hay reacciones. De hecho, la India mostró una gran reacción. A eso se atañen ciertos países. Lo que pasa es que muchos países no tienen el poder de negociación que tiene la India. Lo hemos hablado, hay ciertos países que tienen país de negociación y otros que no. Afortunadamente la India no se encuentra en el continente americano, porque si no otra historia sería. Sí, de hecho. Y mira, ya regresando aquí a los países que reciban aranceles altos, Nicaragua lleva el 18%, Bolivia lleva el 15%. ¿Quién decían los bolivianos a los estadounidenses? Solamente venderles café. Costa Rica se lleva el 15%, Ecuador el 15%, la Guyana se lleva otro 15%, el señor Benjamín se lleva otro 15%, ya saben, el presidente del país. Sí. Islandia, que Trump se la quiere comprar, no, esa está otro país, disculpe. Sí. Y pues Japón le pone 15%, a pesar de que yo he dicho que iba a poner... no, sí, fue el 15%, ¿no? Sí, el 15%. Sí, de hecho, básicamente mantuvo su palabra. Y Corea del Sur también tiene 15%, pero ya además pues son 68 países a los que ya le puso como que aranceles especiales. También Venezuela tiene 15%. Venezuela merece menos aranceles que Brasil desde la lógica de Trump. Claro. Porque, bueno, ya sabes, Trump tiene otras ideas muy diferentes, ¿no? Y ahora las elecciones, ¿no? Prácticamente, para empezar con la India, le ha preguntado a Donald Trump si realmente está dispuesto a poner el 50% de las aranceles y prácticamente si tiene intención de continuar con las negociaciones con este país, ¿no? Dice, no hasta que se resuelva, lo que sea que signifique eso. O sea, es como que... ¿Vale? Dejo muy abierto el tema. Y pues el arancel mínimo era del 25% y esta semana Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 25% si India no deja de comprar petróleo de Rusia, el petróleo ruso antes del 27 de agosto. Recuerden que Rusia está solventando estas sanciones económicas que les ponen todos los países occidentales mediante una flota fantasma de buques que andan vendiendo petróleo con banderas de otros países, ¿vale? Pero los teléfonos inteligentes están exentos de los nuevos aranceles del presidente Donald Trump sobre la India, de momento, ¿no? Lo que representa... Por Apple. Lo que representa una victoria crucial para el gigante tecnológico mientras se acerca a su época más importante del año, el lanzamiento anual del nuevo iPhone en septiembre. Cada septiembre... Mira, en estricto rigor, en estos momentos yo diría que la India sí podría tener el sartén por el mango. Sí. ¿Por qué? Porque de hecho el que ha tenido que bajar la cabeza ha sido Trump, a su muy
peculiar manera. De hecho, esto obviamente a sus ciudadanos no lo va a presentar para nada como una derrota, ni mucho menos. Pero en el caso de la India, una de las cosas que más le interesaba está fuera, está exento del... Y el resto incluso quizá podrían elegir bancárselo. Sí. Y ahora aquí hay algo interesante. Apple también evitará los nuevos aranceles sobre semiconductores, ya que se ha comprometido a fabricar componentes del iPhone en Estados Unidos. No todo el iPhone, Componentes. Y esto, mira, yo no estoy seguro de ciencia cierta cómo se maneja la legalidad, ¿no? Yo tengo entendido que no puede ser discrecional de que tal empresa está exenta de pagar aranceles a este país que se los puse. Sí. Y si realmente está reconociendo esto el director de Apple, es una ilegalidad desde mi perspectiva, porque la ley no puede ser discrecional de que una persona Una ley no puede ser para unos sí, para otros no. No puede discriminar, tiene que ser para todos parejo. Sí. Y que Apple sea la única empresa que esté exenta de este tipo de medidas. Además que significaría que el Estado está favoreciendo. Un Estado que protege, cuida y es más, exacerba la libre competencia, el liberalismo en su máxima expresión, haga una táctica que podría incluso considerarse colusión con el Estado. Ajá. Y ahora dirían seguramente, pero China hace exactamente lo mismo con sus empresas. No, China tiene otro sistema, China es socialista. Sí, China protege mediante una serie de incentivos fiscales y dando ciertos apoyos financieros a las empresas, pero no hace una cuestión de discrecionalmente te aplico una ley a ti y a esta empresa no la aplico. Exacto, que la ley, estamos ante el hecho de la igualdad de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Sabemos que esa es una pavada y que jamás se cumple, pero cuando se trata de este tipo de megaproyectos, debe hacerse. Sí. Y bueno, la empresa de Tim Cook dijo que estos aranceles le van a costar cerca de 1.100 millones a pesar de todo esto, porque pues hay unas cositas pequeñitas, pero sigue habiendo aranceles como en carcasas, pantallas, en fin. De que hay aranceles, hay aranceles. Y los analistas dicen que Apple tiene preocupaciones mayores como su estrategia futura de productos y su enfoque en inteligencia artificial. ¿Tú como economista le recomendarías a las personas que han querido comprarse algún objeto tecnológico, digamos televisión, alguna cámara, algún computador, celulares, que lo hagan antes de que se implementen las cosas o ya es demasiado tarde? Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Tenían que haberlo hecho a principios de año, en enero. En enero era buena fecha. Incluso en el Black Friday del año pasado, ahí tendrían que haber comprado. Desgraciadamente, como este país, el norte, es demasiado importante en el nivel de consumo, para tratar de solventar las pérdidas, las empresas van a tener que decidir discrecionalmente el nivel de producción. Quizás bajándolo en algunos casos para no estar en pérdidas de productos que no se venden. O sea, vamos a ver una escasez de inventario. Y entonces vamos a ver un sobrecosto de los precios. Y no solo eso, como va a haber poca oferta de nuevos productos, es probable que muchos de ellos se incremente su precio, sobre todo los que son de hace un año, de 2 años. Te pongo como ejemplo los autos en Estados Unidos, que ya incluso los autos de hace 2 años incrementaron sus precios por la demanda de vehículos que no estaba siendo satisfecha para los ciudadanos estadounidenses, lo cual pues es una tontería, ¿no? Y bueno, por otra parte, llegando a Brasil, sus aranceles de 50%, quien ha reaccionado primero antes que nadie, además de Lula da Silva, que básicamente está estudiando cómo va a responder a Donald Trump, básicamente tratando el problema de mañana. La embajada de China en Brasil envió un nuevo mensaje alusivo al café del gigante sudamericano, que es uno de los productos más afectados por las medidas comerciales. La sede diplomática afirmó que las compañías chinas están llegando a Brasil junto a un video que destaca Meituan, un gigante de los servicios de entrega de comida. Y el puente es bidireccional porque resulta que los chinos le aprobaron a 138 nuevas empresas brasileñas para establecerse y vender el café brasileño en ese país. O sea... ¿Quieren ver la producción que le están vendiendo a país del norte a China? Sí. De hecho, ¿será que China también se quiere posicionar como el mayor consumidor del mundo? Podría ser. Mira que honestamente el café podría tener algunas peculiaridades químicas que te hagan querer tomar una taza y luego otra y luego otra. Unas peculiaridades bien peculiares. Pero sabe muy rico. Es cuando hablamos de las drogas legales. Sí. Vamos, encima te ayuda a mantenerte despierto. No puedes agarrar y vivir sin café. Y coincido aquí con el Nuevo Podcast, el café más económico
cuesta 38 bolívares y ahora está entre 98 y 110 bolivianos. O sea, literalmente vemos cómo se ha incrementado el precio por la demanda, ¿no? Yo afortunadamente tuve la precaución de comprarme mucho café a principios de año, previendo que esto iba a ocurrir y no me arrepiento. Ahí tengo mis 3 kilos de café por ahí, que me han durado muy bien. En fin, regresando a lo que importa, no a mí. No tu consumo particular de café. Y pues prácticamente esto ha sido como una relación simbiótica en la que China le ha dado el espaldarazo a Brasil diciendo no te preocupes, tú aguantas los aranceles. Afortunadamente solamente representa el 11% de tus exportaciones y ese 11% yo como amigos que somos, yo lo cubro. A cambio, por supuesto, que dejas de tener empresas chinas. Y Brasil va a decir, bueno, ¿vas a poner nuevos tipos de infraestructura? Claro, claro. Venga para acá. Entonces, Ganar. ganar. Y en ese sentido es una buena noticia para Jair Bolsonaro, porque realmente Estados Unidos no está en plan de hacer intervenciones armadas bélicas. Y una cosa es que tú vayas a crear caos en un país que ya está en un desmadre como es Bolivia o Venezuela. Y otro caso es en un país que sí es fuerte como Brasil. Que tiene una de las milicias más fuertes de Latinoamérica. Por otra, y encima que está muy unido con China, para desgracia de la estrategia política de Estados Unidos. Yo personalmente, como persona que ha visto la economía de Brasil, cómo ha crecido en los últimos años, las decisiones que está tomando Lula da Silva y cómo le ha ayudado a Brasil, porque sí tiene un problema fiscal feo, pero tiene cómo salir de este, o sea, no está acabado. Sí, no es como un país latinoamericano no, promedio. No creo que le vaya a funcionar la estrategia Trump con Brasil. No, sobre todo porque Lula da Silva sí se la tiene jurada a Jair Bolsonaro. Y si encima lo está poniendo como un punto de vista más personal, dudo que esto le sea suficiente como para que Lula hinque la rodilla. Y bueno, en ese sentido, vamos aquí también a otra reacción, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. A ver, ¿qué dice el señor Lutnick? Bueno, él, para empezar, dice que esta es una idea maravillosa de lo que hace el señor Naranja como líder del país de las barras y las estrellas. Dice que creo que vamos hacia los 50,000 millones al mes en ingresos por aranceles, de lo que nadie ha hablado excepto el presidente. Dice que el gobierno había recaudado 30,000 millones de ingresos por aranceles el mes pasado y 100,000 millones desde abril, según el Departamento del Tesoro. Entonces, que prácticamente esto es un incremento de 242%. Y dice que se espera el aumento que estos ingresos provengan no solamente de los gravámenes existentes, porque Donald Trump ha dicho que va a ampliar a estos aranceles después a los semiconductores, luego a los productos farmacéuticos y luego vendrá todo tipo de dinero adicional por aranceles, agregó Lutnick. Ay. Como dice, Este es un momento muy divertido para estar pero vivo. eso no es todo. Remata con esto el presidente de la Cámara de Comercio. Como dice el presidente, esto podría seguir avanzando y en última instancia alcanzar el $1 billón mensuales por aranceles. Ok, mira, no hay que ser economista para escuchar que esto es una idea tonta. Pero compañera, ¿qué piensas tú al respecto? Honestamente, siempre me ha parecido extraño el título que tiene el señor Trump como economista. De hecho, es ¿cómo decirlo? No es compañero, Tiene la misma alma mater que Obama, ¿no? No es de otro lugar. Ok, bueno, supuestamente salió como economista de una universidad prestigiosa. Y si bien no hay pruebas fehacientes, sospechamos que pagó por salir. Sí, miren, yo sinceramente no creo que el señor Trump haya sacado la carrera de economista de forma legítima. Porque de economía no sabe nada. Una cosa es ser un comerciante, que de hecho los comerciantes trabajan al mediano plazo y corto plazo. Porque un comerciante tiene que saber identificar la oportunidad y tomarla para capitalizarse. Y así viven. Pero una persona que se dedica a la inversión como tal, no puede hacer comercio de las inversiones. Es absurdo, porque resulta de que uno piensa a largo plazo. El largo plazo no funciona y nunca va a funcionar y jamás ha funcionado como el corto plazo ni el mediano plazo. Y el problema es porque él piensa que el mercado va a seguir intacto, que los estadounidenses van a decir... Que no va a haber una pérdida de confianza, nada. Ajá, que va a decir, genial, solamente cuesta, ahora en lugar de costarme $30 mi tacita de café me está costando $100. No importa, lo pago, pum.
venga dinero y que van a seguir recaudando este tipo de ingresos, porque en última instancia estos aranceles no los están pagando los extranjeros, los están pagando los propios estadounidenses. Así es. Y en una situación donde el Big Beautiful Bill o el gran y hermoso proyecto de ley les quitó muchas de las ayudas a las personas más pobres en salud y en alimentación, el mercado se va a resentir y van a demandar menos cosas. Prácticamente Estados Unidos se está convirtiendo en una vía en la cual muchos de los productos ya no van a ser viables para ser mandados hacia ese mercado. El café no creo que tenga esta situación. El café tiene una vista completamente distinta. Desde mi panorama como economista y asesor financiero, que les voy a decir en un momento, porque el café va a ser una belleza lo que va a ocurrir con él, que es en un momento. Y va a ser muy divertido ver qué va a suceder con esto. Sí, pero prácticamente esto que está diciendo el señor de la Cámara de Comercio, el señor Lutnick, está completamente equivocado, porque el mercado va a dejar de consumir y van a estar recaudando cada vez menos. Ahorita está recaudando esta cantidad de 50,000 millones que él dice, porque Esto es a corto plazo. Sí, porque la gente se está tratando de prever, de consumir todo lo que pueden. Aquí lo que ocurre, y no es solamente propio de Gringolandia, o sea, pasa con todos los países, hay especulación en el mercado. La gente en estos momentos está especulando y se ha estado provisionando antes de que las cosas ocurrieran. Concretamente, a mí me han aparecido videos en redes sociales de gente que vive en Estados Unidos y que curiosamente, o precisamente, porque no es curioso, para nada curioso, muestran su videoblog de, hoy día vamos al supermercado Mamut porque debemos provisionarnos por el tema de los aranceles. Y entonces en estos momentos, al corto plazo, ha habido un consumo gigantesco por parte de la población porque saben de que después ciertos precios de alimentos van a ser insostenibles. Y no solamente alimentos, también otro tipo de productos. Hace un rato atrás lo pregunté de forma de sarcasmo, qué pasaba con el tema de la tecnología, si ya era demasiado tarde, y efectivamente es demasiado tarde. Hay gente que fue previsora y compró antes. Por ejemplo, si están esperando una nueva consola en Estados Unidos, le va a salir carísima, comparada con otros países, ¿vale? Y bueno, realmente es una pena lo que estamos viendo en Estados Unidos. En el corto plazo probablemente va a salir bien. De hecho, tú preguntas si los economistas no están siendo escuchados en Estados Unidos. Economistas de alto calibre como Stiglitz, por ejemplo, ha liderado cartas donde 30 economistas prestigiosos, ganadores de premios Nobel, le han escrito a Trump cartas diciéndole porque esto es una tontería, que no lo haga, que esto va a dinamitar la economía del país del norte. Y no los escucha directamente. Dijo, por favor, yo que pagué por la carrera, sé más de economía que ustedes 30 personas. Todo esto es una broma, chiste interno. Nosotros sospechamos de que Trump nunca se recibió de forma legítima. No tenemos cómo probar esto, no tenemos cómo sustentarlo más allá de la evidencia que nos demuestra con todos los hechos que ha tomado y de las malas decisiones económicas que ha tomado, que obviamente sugieren esto. Sí. Porque no creo que haya pasado la carrera durmiendo. Sí, de hecho. En todo caso, pues realmente es una situación que nos va a terminar afectando a todos. Aquí, como decía nuevamente el Genovado Podcast, él vio como el valor del café más barato se incrementó en triple. Y eso que Bolivia es productor de café. Aunque quizás en Bolivia tengan que ver con otras cuestiones como que la falta de combustible para poder llevar cosas. Muy posiblemente es porque como han pasado... como decir, mucha inestabilidad por parte de las... Es que no solo la ciudadanía. Es una serie de malas decisiones que los han llevado a este punto. Sí, en las cuales puede o no quedemos en 50 años con archivos de la CIA que resulta que tuvieron mucho que ver. Los del país del norte, sí. Vamos a ver. Y ahora sí, la parte principal que a mí me interesaba es, resulta que ya que Trump implementó su política arancelaria, quien va a sufrir más que nada van a ser los propios estadounidenses porque ellos importan la totalidad de su café, ¿vale? Pero... A ver, quiero saber el porcentaje de la producción de café nacional de Estados Unidos. Bueno, es un buen momento para explicar que en estadísticas la gente que hace investigación económica nunca pone el 100% o el 0% de algo. Dejan un porcentaje del 0.001%, ¿vale? Lo que te puedo decir es que más del 99% del café es importado.
No se puede decir 100% porque tú no tienes una idea real si realmente alguien en Estados Unidos no tiene ahí sus plantitas de café tratando de con hidroponía y demás. Claro, y a lo mejor de consumo personal. Entonces, a esa persona, el 0.1%. Sí. Los adultos estadounidenses consumen 516 millones de tazas de café cada día. Cada día. ¿Cuántas tazas? 516 millones. Ay. Un país de 200 millones. O sea, se toman más de dos tazas al día. ¿Vale? O sea, Estados Unidos es el país que más importa café en todo el planeta. ¿Ok? Y su principal proveedor es, o por lo menos era Brasil hasta este momento que estoy haciendo el podcast, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Quiero saber. Vamos a ver, el segundo país que más importa café de acuerdo a una investigación que estuve haciendo por acá en un momento que aquí tengo una imagen. Ah, sí, Colombia. Brasil le da el 30% del café que consumen los Estados Unidos, Colombia el 18%, Perú el 4%, Guatemala y Honduras con un 5%. Bueno, Guatemala y Honduras van a tener que cubrir esa demanda de café. Sí, después sigue México con un 4%, Canadá con otro 4%. A mí me da mucha risa porque los tres principales, primero Brasil, Ajá. segundo Colombia, que Petro no está nada feliz con el señor Naranja, y tercero y no menos gracioso Perú, que está de la mano con China, sobre todo con su proyecto en Chancay, que ha habido mucha inversión por parte del país asiático. Sí, lo que sí te puedo decir es que prácticamente más del 70% del café que consumen los estadounidenses viene de Latinoamérica, ¿no? Y tiene muy buena reputación por allá porque pues, les sabe rico. Y encima no reciben cualquier café, o sea, es café de exportación, le dan el mejor café que se produce desde nuestros países. Y si ustedes alguna vez han probado café de exportación, no la porquería que te vende esa compañía que empieza con N y que... Termina con fe. Ajá. Porque esa cosa, yo he ido a cafetaleras, a diferentes cafetaleras que me han confirmado que el café que vende esa empresa, prácticamente le ponen garbanzo para que... Fermente para aumentarlo. Para aumentar la cantidad que está ahí, que es café que ya está como con moho. Sí, No, a descomposición. Sí, catadores profesionales, he ido a expos de café, soy un poquito, ¿cómo decirlo?, fan del café, entonces... El hombre toma puro café de especialidad. Sí, No sí, toma otra cosa que no sea café de especialidad. El tarro ni se lo presenten. sí, esa no me interesa. Y pues prácticamente las importaciones de café el año pasado alcanzaron los 1.5 millones de toneladas métricas con un valor cercano a los 9.000 millones, la mayoría proveniente de pues, países sudamericanos, ¿ok? Y aquí va a ser divertido. Ustedes saben que usualmente las empresas tratan de maximizar su ganancia, ¿no? Como cualquier otro negocio que tú tengas. Y siempre que existen excusas que te permitan subir tu precio y justificarlo, y si te pones de acuerdo con todos los productores, mejor. Ha pasado, por ejemplo, con el huevo, con la gripe aviar, si todos los productores de huevos se ponen de acuerdo con que, ¿sabes qué? Vamos a decir que la gripe aviar está muy fea y vamos a destruir nuestra dotación de huevos para triplicar el precio, ¿no? Claro. Que sí ha pasado en todos los países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Con el café yo creo que vamos a ver una situación similar. Ay, no, es que sabes que dado que los aranceles van a incrementar el precio de manera exacerbada, pues ya tomamos como medida a Brasil e incrementamos en un 50% el costo del café. Y ya cuando llegue a Estados Unidos, sí, o sea, el café realmente te produce que quieres tomar una taza y luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿Realmente cree que los Estados Unidos, que es un país de los que más trabaja, que hay gente que tiene 2 o 3 trabajos, pueda vivir Sin café. sin café? Tendrían que hacer un proceso de desintoxicación del café. Café y Anónimos, aquí estamos por nuestra adicción al café. Cafeteros anónimos. Entonces, en el caso particular del café, creo yo que va a ser estos mercados en los cuales va a ser siendo redituable enviar buen café a Estados Unidos porque te van a seguir comprando aunque incrementes de manera loca tus precios. ¿Qué tanto? Bueno, si tomamos como medida Brasil, yo tomaría como medida Brasil, pues lo incrementaría por lo menos en un 50% mi costo. Sí. Y sí, Este es un momento excelente si son cafeteras. cafetaleras. Así, vender a sobreprecio el café. Completamente. Por otra parte, para que esto ocurra, acabo de decirlo, debe haber una convención en Sudamérica, probablemente, no sé, como por ejemplo Colombia, Brasil, donde exista nuestra Expo Café, donde vayan los mayores productores de café de toda Latinoamérica, vayan y nos pongamos de acuerdo a puerta cerrada. ¿Qué creen? Miren, dado que los aranceles va a ocurrir esto, podríamos hacer un cártel como la OPEP de petróleo, pero de café, el cártel cafetero. Un cartel es una estructura económica que es cuando varios productores de un bien se ponen de acuerdo para establecer un precio.
En esta situación pueden poner precios más elevados sabiendo que no van a perder ganancias contra sus competidores. Pero quienes sufren de este incremento del precio van a ser los consumidores. De hecho, esto es muy mala. Esto es una pésima noticia si ustedes viven en Estados Unidos. Y ahora dirán, pero esto es solamente el efecto de los estadounidenses, ¿verdad? ¿Yo voy a estar bien? No, porque dado los aranceles, yo puedo justificar, es que sabes que se me incrementaron algunos precios de algunos bienes que uso para la producción del café. Entonces, también se lo suelto a Latinoamérica con un incremento de precio permanente, incrementando mi ganancia. ¿Estás feliz si Trump no se va a ir este año que viene? No te va a alcanzar el café tanto tiempo. Y lo voy a pagar. Este tipo de cosas que ustedes ven en el efecto donde, a pesar del incremento de precio, la gente que quiere consumir una cosa y luego otra continúa, es estos bienes que se llaman bienes GIF, si no me recuerdo. Son bienes que literalmente con el incremento de precio la gente los va a seguir consumiendo sin importar la situación. Y prácticamente hace que la gente se vuelva más pobre. Porque en lugar de tener recursos para ahorrar y hacer emprendimientos, que es lo que siempre dicen los economistas, pues te lo vas a estar gastando en café. Sí, de hecho sí. Aquí vamos a ver también un empobrecimiento sumamente sostenido en la gente de Estados Unidos. O sea, aquí las personas del país del norte, mal. Y por eso es que nosotros nos reíamos al principio de que decíamos que de economista probablemente pagó la carrera. Porque si bien que era secretario, secretaria de Comercio. Sí. Alababa estas medidas que estaba tomando Trump tan cortoplacistas, sobre todo mirando los datos duros en estos momentos de cuánto querían llegar al billón. Al billón de dólares. Y eso no va a pasar, a menos de que parte este billón. En el corto plazo podría suceder, yo no lo descartaría del todo. El tema es que esto no va a ser sostenible durante toda la presidencia de Trump. De hecho, lo que está haciendo en estos momentos también no es sostenible porque ya hay un precedente de que el país del norte utiliza como arma económica los aranceles. O sea, puede ser Trump o cualquier otro lunático que se presente ahí en la Casa Blanca y va a tener este tipo de cosas. Entonces el mercado, esta es muy malo porque estamos hablando del mayor consumidor del mundo. Ahora la gente se ve obligada a diversificar. Estas son esas lecciones dolorosas que tienen los países del mundo, pero que cuando lo prueban una vez, no hay retorno. Y pues ni modo, o sea, yo lo que puedo decir en este momento dado que soy un ávido consumidor de café y veo que estos productores cafetaleros van a... O sea, porque honestamente, si yo tuviera mi monopolio de café o fuera un gran productor cafetero que estoy viendo el negocio, de verdad me pregunto a mí mismo, con la mano en el corazón, ¿tú no lo harías? Y la verdad diría, sí lo voy a hacer. Entonces, como yo veo que piensa esta gente, yo diría, pues ¿sabes qué? Resulta que va a haber una Expo Café este mes en el lugar donde vivo, voy a ir a ese lugar, voy a comprar todos los kilos de café que pueda y los voy a almacenar de manera responsable y en una habitación para aguantar 4 años de aranceles trumpistas. Ay, bueno. Pero eso lo hago alguien como yo. Ya tú tienes que decidir si te puedes dar el lujo o no de comprar café. Yo sé que ella no me va a dejar comprar todo el café que quiera comprar. Pero si tú puedes, ánimo. En fin. Y a raíz de todo esto, ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que es una investigación internacional que se dedica a la proyección del crecimiento económico, pero basado únicamente en países que hablan español, básicamente. Pues ya sacó su previsión de qué países van a ser los que van a crecer más con esta nueva proyección arancelaria, ¿no? Y resulta que él estima que el promedio de crecimiento para todos los países latinos va a ser del 2.2%, ¿no? O sea, eso no vence la inflación de ningún país. O sea, no estamos venciendo la inflación, estamos para el carajo. Estamos detrás. Y pues, ante esto, ¿qué país crees tú que es el mejor preparado para crecer más que nadie en la región? Yo pienso que Milei va a salvar a Argentina. Y tienes razón, Milei es el país que que tiene una proyección económica de crecimiento más fuerte, el 5%. ¿Por qué? Porque dado que Milei abrió la economía argentina, que se privatizan muchas cosas, pues ha llegado mucha inversión privada para tratar de aprovechar esta apertura y tratar de privatizar todo lo que puedan comprar. En estos momentos piensen en Argentina como el gran océano azul. Sí, están tratando de llegar primero, ¿no? Sí. Después le sigue Panamá con un 4%, Paraguay con un 4%, República Dominicana con un 3%, ¿no? Y que tienes países como Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Colombia y Chile, bueno, y su ronda de 2%. Va. No es gran cosa.
Incluso Brasil va a estar en 2.3% con todos los aranceles. El problema viene aquí cuando veo a los que menos van a crecer, pero crecen positivamente. Bolivia un 1.5%. Imagínense, Bolivia con todos los problemas que tiene, va a crecer un 1.5%. Ecuador, con esto que tiene la Novoa, que también tiene un pedo fuerte, un 1.5%. Y México... ¿Qué pasó con México? ¿No que iba a estar arriba en el top junto a Argentina? ¿No que no tienen aranceles? Yo pensé que no tenían aranceles. Tenemos el Temec, ¿no? Bueno. Si poner un crecimiento del 0.3% es decir que crecimos, yo creo que es como ser muy positivos, optimistas. Porque... Van a crecer el 0%. Pero es casi virtual el 0.3%, pero crecimos. Miren, es estancamiento. Esto es un estancamiento muy fuerte para la economía mexicana. Y prácticamente la razón principal en la que lucen los economistas del CEPAL es porque México tiene el 80% de sus comercio con Estados Unidos, con esta política de Donald Trump, y a pesar de que la expresidenta Sheinbaum ha dicho que la gran mayoría de los productos mexicanos no van a tener estos aranceles porque están libres de ellos, una buena parte sí, como el acero y el aluminio, que ellos eso no pudieron pasar exentos, más otra serie de cuestiones más como que se hacen en México y que se manufacturan, que ya no van a tener este beneficio, sobre todo porque Donald Trump no le quitó los aranceles a los automóviles, de manera que todo automóvil manufacturado en México está con este arancel. Esto es muy importante porque en el caso de México concretamente tiene sectores estratégicos que el propio Donald Trump los quiere para sí mismo en su plan loco de la reindustrialización. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que reindustrializar el país sea una mala estrategia. De hecho, por algo le están copiando a China. Pero la forma en cómo lo está haciendo con su hermoso y gran proyecto de ley no es la forma más inteligente de poder conseguirlo. Y bueno, resulta que, oye, entonces México es el último lugar, ¿no? No, hay países peores que nosotros. No me imagino que Haití, ¿o no? Haití es el que va a decrecer con un 2.3% negativo y Cuba con un 1.5%, pero esos son países que son estados fallidos, o sea, no puedes comparar la economía de México con la economía de Cuba porque digas, bueno, no somos esta isla caribeña toda desprovista de... No, y no es cualquier cosa, si México es de los países en Latinoamérica con más cantidad de población. ¿Cuánto es? 100 y tantos millones. 128 millones yo creo que debe estar rondando en estos momentos, ¿no? Está jodidísimo. Un tercio de Latinoamérica va a estar en condiciones de pobreza fuertísimas por las decisiones de Trump. Están a nivel de los propios estadounidenses. Creo que probablemente los mexicanos y los estadounidenses sientan muy similar toda esta arremetida arancelaria. Bueno, ahora lo van a sentir peor los mexicanos. De hecho, hice un video hablando sobre la gentrificación en Ciudad de México que me fue Oh, buen punto. O sea, si a eso le sumas la gentrificación, estamos hablando de una crisis. Pero no es una gentrificación de gente rica mexicana que se va expulsando a gente pobre. No, es gente de Estados Unidos que están llegando a Ciudad de México a expulsar a los pobres. No, y van a llegar en masa porque con estos aranceles y el costo de vida tan elevado, aquella gente que pueda tener teletrabajo se va a ir a vivir a México. Sí, de hecho tengo que hacer una especie de contestación de una pregunta. Me escribieron en ese video de que, ay, pero es que no sé por qué se enojan tanto si los inmigrantes estadounidenses sí pagamos impuestos, no como los inmigrantes mexicanos documentados que están ahí sin pagar absolutamente nada. Me con cara de que, mira, estás hablando. Por obligación, los indocumentados, el empleador que los tenga ahí tiene que retenerles en su boleta una parte proporcional de impuestos, y cuando él declara sus impuestos tiene que declarar qué tanto le retuvo a los inmigrantes. Sí. Y es de esta manera indirecta que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos en Estados Unidos. No es así con los nómadas digitales. Con los expats. Exactamente. Porque su fuente de ingresos viene de Estados Unidos. Entonces, como su fuente de ingresos es de una empresa que le está pagando en dólares, tienen que declarar sus impuestos al IRS, no al SAT en México. De manera de que pagan los impuestos en Estados Unidos, no los pagan en México. En México solamente pagan el IVA, el consumo. Sí, lo que consumen, obviamente eso pagan de impuestos, que es un impuesto indirecto. Y nada, el costo de vida, o sea, viven como un mexicano a pie, pero con sueldos en dólares. Sí. Pero mírame, ¿qué tan mal están los mexicanos para que Bolivia, que ahorita está en un momento muy delicado, está superior, va a crecer más que México? O sea, yo veo esto y es como, Dios mío, ¿qué tan mal está esto? Si vives en México no es un momento para que dejes tu trabajo.
que si puedes sacar dinero, probablemente si tienes una persona que todavía puedes mantener a tu pareja, ya seas hombre o mujer, no voy a ser sexista en ese asunto, pero no te tengas que pedir a tu pareja que se ponga a vender cosas o que salga a hacer algo adicional porque vas a necesitar este ingreso extra. Va a haber una inestabilidad económica muy fuerte en el país y va a acrecentar los, ¿cómo decirlo? Yo diría que primero la desigualdad. La desigualdad. Porque lo primero que suelen tener en costos sociales es precisamente el más desfavorecido. Y si ya tienen un problema muy fuerte con los grupos extremistas violentos, porque no puedo decir el nombre ni siquiera con el que los denomina el propio gobierno de México, carajo, se va a incrementar estos reclutamientos que veo que hacen por WhatsApp a jóvenes de 18 a 20 y tantos años, hombres y mujeres por igual, para caer en manos de estos regímenes. Sí, terminando de hacer sicariato y otras cosas más. Sí. Muy grave, muy negra la situación para México. Diría que qué bueno que me fui por ahí, pero no me sirve de mucho porque... Es que los aranceles son todos, para todos igual, básicamente. Sí. O sea, todo el mundo tiene aranceles, por ende el costo de vida del mundo completo va a subir. ¿Y esto qué implica para el resto del mundo? De hecho, ya los economistas escribieron una carta a Donald Trump tratando de advertirle que no hiciera todo esto. Vamos a ir directamente a una recesión económica con una escalada como nunca se ha visto. La última vez que hubo una recesión económica tan fuerte, vino, ustedes a lo mejor la recuerdan popularmente como la crisis del 29, donde la recesión económica duró casi una década hasta que llegó la Segunda Guerra... ¿Conflicto armado mundial? Sí, ese, donde había un hombre de bigote chistoso en Alemania, que con ideas supremacistas, ¿vale? Vamos a enfilarnos para allá. Si las circunstancias van a seguir así, probablemente sí, porque la historia rima, pero no se da de la misma manera. Entonces, ¿dónde podría ser? La verdad, es difícil saber en este momento. ¿Quién lo va a detonar? Tampoco sabemos porque nadie esperaba que Alemania lo hiciera 2 veces, si te soy sincero. ¿Un tercero por Alemania? No lo creo. No creo que esta vez sea Alemania. Yo creo que podría ser más que nada algo que pase por Asia-Pacífico que por otra circunstancia europea. Y pues una década bastante dura. Eso sí, lo que ha pasado en Estados Unidos, las huellas económicas que va a dejar en Estados Unidos, eso de que ya no puedas nunca más confiar en la palabra de una estadounidense, va a dejar huella perpetua en la geopolítica a largo plazo. Sí, que geopolíticamente hablando es lamentable porque es un país que estuvo más de un siglo Sí. con una política bastante clara y que había sido exitosa. Y iban a tener éxito si seguían por el mismo lineamiento. Tuvo que llegar una persona poco preparada como Trump, que quebró cada uno de sus negocios, que tuvo la suerte de nacer en cuna de oro y que su padre, que fue un exitosísimo hombre de negocios del sector de la construcción, le salvó el trasero una y otra vez. Además que hizo asociación con personas de dudosa moral, como es el caso de este abogado de la mafia. Uh-huh. Y que toda su vida se basó en tácticas matonésicas, que se coludió, hizo lobby con algunos políticos corruptos del país del norte, y aún así quebró no una, ni 2, ni 3 veces, pero muchas más. De hecho, sí. Estaba tan quebrado el hombre que su gran acierto fue aparecer en un reality, en un docu-reality. Para hacer de sí mismo una mercancía, de su imagen. Claro, y esta cierta forma es afortunado porque se lo ofrecieron a él o se movió para que él estuviera ahí. Perfectamente podría haber habido otro. Lo único que se necesitaba era de una persona relativamente conocida en el ámbito de los negocios que se hiciese pasar por millonario excéntrico. Sí. Y Trump se hizo cargo de eso y lo demás se cuenta solo. El resto de los negocios que entre comillas ha tenido éxito en realidad se tratan de negocios de otras personas que solamente le pidieron su firma. Entonces un hombre que incluso en sus mayores proezas económicas vemos cómo quebró sus negocios personales, no una, ni 2, ni 3 veces, creo que el país del norte tiene lo que se merece. Pues sí, miren, y aquí pregunta, se viene una recesión económica mundial, se viene otro conflicto mundial, volverán a detonar Japón. No creo que sea Japón esta vez, sinceramente yo creo que tiene que ver más con el papel que va a tener China y la reclamación de tratar de ser independiente en sus aguas territoriales. También yo había leído varios libros donde dicen que otro punto de conflicto va a tener que ver con Turquía, también con la India y Polonia. Pues, supuestamente. Sí, podrían venir por ahí, pero a veces pueden venir del lugar más descabellado. Sí. Imagínate que viniera de África.
O de Latinoamérica. O Latinoamérica. Ay, por Dios. Dios no lo quiera. En todo caso, no deseo que eso ocurra, porque obviamente es el peor de los escenarios. Sí, este es el peor de los escenarios. De hecho, esperábamos que se le dispare rápidamente y que a plazo de un año y medio tenga que retractarse de los aranceles mundiales porque la población se le va a sublevar de alguna manera. Sé que si hay algo que tienen los estadounidenses es que tienen libre acceso a una serie de, ustedes saben, instrumentos que bélicos, porque tienen una industria armamentística muy fuerte, ¿vale? Sí. Y si tienes a un montón de gente enojada con acceso a estas herramientas, ¿Bélicas? probablemente Trump vea como este asalto al Capitolio para sí mismo. Y ya que podría pasar, ¿no? En todo caso, sería algo que es pura especulación. En Sí. todo caso, yo siempre soy de la idea de que ojalá que no pase, que la gente entre en razón. Pero también entiendo que hay gente que nunca va a entrar en razón a pesar de que 30 economistas te escriben una carta explicándote con pelos y señales por qué lo que haces es una mala idea. Sí, de hecho yo por eso digo, yo espero honestamente de que como la situación se estaría detonando y estoy apostando a tiempo también, me gustaría que en un plazo como ese sea él mismo quien se retracte, porque si va a continuar hasta el final de su mandato, el costo va a ser irreversible. O 2 mandatos. No es que dice que quiere un Claro. tercer mandato. Cierto. En fin, ojalá que eso no pase. Y bueno, dado que queda tiempo, hay una nota que me llamó poderosamente la atención, que de hecho voy a hacer un video especial hablando de ello. Pero aquí está la cuestión. Y por favor, la gente que está en el chat, quiero saber cuál es su opinión. Resulta que en Lima, Perú, el alcalde, el que llamaremos Porky, porque así le pusieron los peruanos, como que no se iba bien con la presidenta y no le quiso poner una vía de tren en una zona que necesitaba, ¿no? Que iba de Lima a Chasquilla, que se me recuerdo. Bien. Perdóname si olvidé el verdadero nombre. El punto es que decidió ir a Estados Unidos y comprar a $6 millones una flota de trenes que ya habían sido descontinuados por una empresa en Los Ángeles. Agarra, paga 24 millones más para traerlos a Perú, y se compró que cerca de 90 vagones, Sí, lo reacondiciona. los reacondicionó y los presentó a la población. Los vi y por dentro Sí, por fuera se ven como lo que son, están viejitos los trenes, pero por dentro se ven muy bien, están muy bien hechos, ¿vale? tienen espacio para las bicicletas, tienen espacio para la gente con discapacidad y morbilidad, tienen incluso asientos en segundo piso. Sí. Y pues realmente un tren, yo nunca he visto un tren con 2 pisos. Para mí esto es algo nuevo. Para mí es un wow, no puedo creerlo. ¿Cuánto espacio? Y tenían baño. Tenían baño y lugar para discapacitados Sí, y bicicletas. pero y era un baño bien digno, debo decir. Y bicicletas estaba pensado para la gente que se está movilizando por otro tipo de transporte alternativo. Y sin embargo resulta que los peruanos al unísono le están tirando mierda al alcalde Porky, porque así le pusieron nuevamente, porque supuestamente son trenes que iban para el desguazadero, que son trenes que hacen mucho ruido de contaminación, que son trenes que le está tocando lo peor de la región, que los trenes deberían ser nuevos y modernos, porque los chilenos tienen trenes nuevos y modernos. Que deberían ser eléctricos. Que deberían ser eléctricos, que prácticamente no son, que lo presentó como que era una donación, pero que les costó 30 millones de pesos de la municipalidad de Lima, porque no fueron recursos federales, fue de la municipalidad misma de Lima. Y cuando yo quise hacer mi guión, porque lo estoy preparando, resulta que varias inteligencias artificiales me dieron respuestas muy particulares. ¿Qué respuestas te dieron? Todas diciendo que efectivamente el alcalde Porky hizo mal. El alcalde Porky hizo mal en poner esos trenes porque tenía que haber buscado una alternativa ¿Sustentable? Ecológica. Y me proponían sistemas de buses BRT, ¿vale? Que son como que más limpios y demás. Y decían que por el mismo tramo donde puso estos trenes, que el alcalde Porky reutilizó una vía del tren que ya estaban ahí puestas, nada más le recondicionó para que pudieran estar estos vagones. O sea, no tuvo que crear nuevas vías de tren, usó las que ya existían. Las recondicionó. Sí, pero eso es bueno. Sí, lo está reciclando, ¿no? Pero está reciclando lo que ya dejaron los Estados Unidos. Reciclar, reutilizar. Y pues que decía, no, es que había puesto eso, que le había costado 200 millones. Le digo, oye, pero la municipalidad tiene esa cantidad de recursos. No, es que tenía que haber sacar un estudio de proyectos, mandarlo a cerca de 5 años y ahí sí implementar su plan para poder hacer su tren de buses. Y mientras tanto la ciudadanía que todavía se jode con el problema de movilización. Sí, o sea, básicamente todas las ideas, DeepSeek, Gemini, ChatGPT,
¿cómo se llama? Ay, se me olvida otra. Hay otra que está por ahí, son las más populares, ¿no? Sí. Porque me pregunté en varias. Me están diciendo que sea más dentro del proceso de creación de este guión porque están completamente a favor de que el alcalde Porky debió no hacer nada. O sea, quedarse con las manos cruzadas. Sí, Como que... el resto de políticos. Ajá. Los políticos suelen no hacer nada, son indolentes con la población, no se ponen en los zapatos de la gente. Sí. Y aquí yo, como economista, como alguien que entiende los procesos de inversión para la distribución de la riqueza, les voy a explicar por qué son importantes que se creen lo más pronto posible esta clase de proyectos, ¿vale? Aun cuando a veces contaminan o generen mucho ruido, o no sean de nueva creación reciente. Que no sean nuevos. Porque yo creo que aquí lo que más les molestó a la gente es que no eran nuevos. Ajá, de hecho, los noticieros peruanos pues estaban ahí como en los trenes que miren, están todos oxidados, están para el deshuesadero, me tuve que cuidar aquí para ver todo esto que hace, miren, tienen telarañas, como porque estaban fuera de servicio. Obviamente no van a salir así, y no salieron así. ChatGPT me decía, no, es que solamente le hicieron un mantenimiento superficial, pero que esos trenes te van a durar de 2 a 4 años. Bueno, todo sistema de transporte tiene que seguir dándose el mantenimiento. Sí, pero a los sistemas de transporte se les da mantenimiento, porque si no, todo te duraría 5 años a lo mucho. Es muy fácil que se echen a perder. Que estos trenes no pueden conectarse con las otras vías de tren que están en Perú. Es cierto, eso sí podría ser una... Sí, te diría que es de los puntos más fuertes para rebatir el hecho de que se hayan traído los trenes. Pero cuando tú haces una inversión, sobre todo para el nivel de distribuir la riqueza, se necesitan recursos multimillonarios, ¿vale? No puedes con el presupuesto de una municipalidad, es imposible. Por otra parte, tú cuando pones esta clase de servicios, ya sea de transporte público, de alcantarillado, de iluminaria, es una forma de que distribuir la riqueza de la población porque mejora sus condiciones de vida y haces que tengan que gastar menos tiempo, sobre todo, para cosas cruciales como su transporte. Y la gente que está menos estresada para llegar de su trabajo de un punto a otro es más productiva, lo cual hace que el país produzca más con menos y al mismo tiempo le permite a la población no ser tan radical en el momento de manifestarse, por ejemplo. Cuando hay descontento no destrozan todo. Sí. Otra punto en contra es que decía que esto iba a costar un poco más de dinero que los trenes convencionales de Lima, ¿no? Lo cual es natural, pero oye, les dejaron unos trenes muy bien hechos. Ojalá los de la Ciudad de México tuvieran 2 pisos, así no estarían tan apretados, lo cual es imposible, por cierto. Los trenes de México nunca van por el tamaño de la vía. Por el tamaño de la vía y de los túneles, sobre todo. Uh-huh. Y al momento que tú evalúas todo esto y ves que el gobierno federal peruano no tenía un proyecto para poner esa vía ahí, que de hecho su Ministerio de Comunicaciones y Transportes le alegó de que nunca coordinaron nada con ellos, que nunca los pusieron ahí medio para decirle la viabilidad y demás, y que todo fue prácticamente por iniciativa del propio alcalde. Sí, es que aquí hay una cosa importante, que la gente piensa que con legitimidad no reclama, pero tampoco ha visto, y es cierto. Mucha gente muy probablemente está confundida con los recursos del tren. Piensan que los recursos son del Estado de Perú y no son del Estado de Perú. Son de una municipalidad concretamente. Y los recursos de una municipalidad son sumamente acotados, son pequeñitos. Y obviamente si uno considera lo que te puede dar el país versus lo que tú puedes sacar como ciudad, es muy distinto. Estamos hablando de niveles de presupuesto astronómicamente diferentes. ¿Qué se hace normalmente en este tipo de cosas? Se hacen estudios que se suben arriba. En este caso, el Estado de Perú, el Perú dentro de su Ministerio de Transporte, que va a ser toda una concesión donde van a ver la viabilidad de los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la experiencia, porque aquí voy a hablar a nivel chileno, que lo compararon mucho con los trenes de aquí de Chile, les voy a decir una cosa. Yo me he informado mucho al respecto. Para sacar cualquiera de estas iniciativas, al menos suelen dormir en los parlamentos 10 años. Si es que es algo completamente nuevo y no tiene apoyo político, porque los gobiernos se suelen mover solamente cuando se trata de elecciones o cuando se trata de proyectos que implica directamente su coalición de partidos. Si es una cosa que es más independiente o que es una bandera propia, eso no ocurre la mayoría del tiempo. Nuestro presidente Boric, por ejemplo, fue un presidente continuista respecto al ferrocarril. El expresidente Piñera, que ya falleció, inició algunos temas de trenes y esos recién se concretaron en el gobierno de Boric. Y Boric como tal, si no me equivoco,
pudo sacar solamente 3 proyectos que son legítimamente de él, que cuando se licita hasta que se le da la firmita para que se empiecen a construir. El resto, que eran muchos más proyectos, siguen dormidos y algunos de ellos incluso se pueden echar para atrás. Nosotros vivimos en la quinta región y aquí en nuestra región donde estamos, uno de los proyectos que más nos interesaba, que era el tren que conectaba a Santiago, cuando el presidente se vaya va a seguir durmiendo en el Congreso. Busqué qué pasaba con ese tren, incluso si es que el siguiente mandatario no estuviese en lineamiento o considerara que el presupuesto necesita atención en otra área del país, va a quedar parado y puede tardar otros 10 años más dormido en el Parlamento. Entonces imagínense ser el alcalde de Lima, saber cómo realmente funciona la política de tu país, cómo se mueven. Si tú miras la infraestructura y las cosas que han hecho y sabes que no se mueven, creo que la mejor solución es moverte tú mismo. Quizá no fue lo más óptimo para la ciudadanía, pero bueno, al menos cumple su cometido. Le da movilidad a un sector que necesita conexión y conectividad para que la gente de esos lugares pueda tener una mejor igualdad, un mejor servicio y una distribución de la riqueza más adecuada. De hecho, además, el alcalde, mucha gente dice, pero es que no fueron donaciones, se gastó 30 millones más el acondicionamiento, además, pon que así, elevando los costos, le había costado entre, cerca de 100 millones, ¿vale? Sí. Entre el acondicionar y todo eso. Pero hacer trenes, una línea de trenes completamente nueva, te cuesta 2.000 millones. O sea, nadie te va a vender 90 vagones de tren en 6 millones. Nadie lo va a hacer. Es demasiado caro. Son 2.000 millones. Por lo menos se agarró, yo creo, en 1.800 millones en hacer esto. Y aquí hay una cosa que nadie sabe o nadie descarta. No significa que con la implementación de esos trenes él mismo no haya escrito un proyecto para poder, ¿cómo decirlo esto? Postularlo, concursarlo, elevarlo a las instancias más superiores y que se pueda considerar. O sea, A no quita B. Aquí de verdad A no quita B. Que existan esos trenes no significa de que en un futuro, si es que la voluntad política, porque todo esto tiene que ver con voluntad política, si la voluntad política de tu país está en concordancia con el proyecto, lo puedas sacar adelante más adelante. Pero créanme, no tarda más, o sea, no tarda menos de 10 años, desde que alguien lo pensó hasta que se finalizó. Para decirlo de una manera, o sea, si yo que vengo de México, ha habido muchos proyectos de ampliación de las redes del metro que joder, que hacen falta. Pero dado el costo, se han terminado implementando líneas de Metrobús, en la cual se tardan un montón en agarrar y cambiar la estructura de las avenidas de la Ciudad de México, construir las estaciones, y básicamente son como 4 o 5 años a veces. También tenemos una cagada de problema porque había un tren que quería conectar a la Ciudad de México con la capital del estado vecino, que es Toluca. Lleva 10 años construyéndose esa mierda y todavía no está la conexión al momento que estoy haciendo este podcast. Todavía no está la conexión completa. Y ven, o sea, no solamente ocurre aquí en Chile de que los proyectos duermen y se preparan por más de 10 años. México, que también tiene muy buenos trenes, pasa exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece realmente loable. Yo no soy obviamente el partido de Porky, no lo conozco a él como alcalde. No nos afecta ni nos beneficia. Sí, aquí no hay un lineamiento político con él porque de partida somos de países diferentes. Así que eso nos quita el sesgo político que pudiera representarlo, ¿ya? Y les digo, o sea, yo cuando miré esto dije, qué envidia que haya un alcalde que de verdad se mueva por los ciudadanos para traer una mejora real a una ciudad. Sí, pueden ser ruidosos, sí, quizás se ven un poco viejos, pero eso no los hace menos dignos. Yo los vi por dentro y precioso. Sí, o sea, a lo mejor contaminan, a lo mejor no son, no cumplen con la Agenda 2030, que era de hacer transición energética, pero les dieron movilidad. Y si bien... La movilidad es muy importante para que una población salga de la pobreza. Porque si la gente cambia los tiempos, o sea, reduce los tiempos, vive menos estresada, se enferma menos, es más productiva e incluso el tiempo que le sobra lo puede destinar a otro tipo de cosas, como por ejemplo, nutrirse, estudiar y poder conseguir incluso mejores empleos. O sea, el costo económico desde un punto de vista de capital humano es sumamente grande cuando haces algo tan pequeño en apariencia como disminuir el tiempo de tránsito desde el lugar de trabajo o de estudio hasta la casa. La verdad, sí.
En todo caso, como economista, a pesar de que mejor el tren no es exactamente lo que uno desearía como para su estilo de vida que le gustaría tener, francamente, mientras sean funcionales, mientras le sigan dando mantenimiento, va a ser algo bastante bueno para la ciudadanía. He visto ciudades como la ciudad de Valparaíso, que tienen una cagada de infraestructura que está completamente inútil, Sí. que requiere de, ¿cómo decirlo?, de una inversión muy fuerte para Miles de millones. para acondicionar los funiculares que hacen que la gente pueda ir desde la parte baja de la ciudad hacia los cerros, y de que cerca de 27 funiculares solamente están funcionando 4. ¿Por qué? Porque básicamente ya están haciendo lo que la IA me está diciendo. Me dice que tiene que hacer, meterlo a un proyecto, una licitación, un estudio, mandarlo al Congreso y hacer que esta cosa sea sustentable, ecológica Y eso ha conseguido que de los 20 y tantos que existen solamente hayan 4 funcionando, trayendo grandes consecuencias para la ciudadanía porque la locomoción es mala, muy mala de hecho, sobre todo después del COVID. Aparte de eso, la conectividad es pésima y la calidad de los servicios es deplorable. Yo que he andado por Valparaíso les puedo decir que es terrible ver cómo autobuses llegan y empiezan a subir de ancianito, y ver ancianitos que se quedan de pie, gente de movilidad reducida, Sí. que no pueden sentarse porque de verdad no hay espacio. No es que no les quieren ceder el asiento, es que no hay espacio. Ya se dieron todos los asientos para que se sienten los ancianos y aún así no hay espacio. Y lo único que quieren estos ancianos es que les suban tantito para poder llegar a un punto donde antes había un funicular Y ahora no hay. y ahora ya no hay. Sí. Sí, y de hecho pasa mucho porque los ancianos no pueden caminar como si pasa con los jóvenes. De hecho nosotros la mayoría del tiempo preferimos caminar, pero ellos no pueden porque tienen problemas de movilidad. Ujú. Entonces, pues, eso es nuestra opinión con lo del alcalde Porky. Bueno, olvidé su nombre, perdón. Pero el señor no creo que haya hecho algo así malo. Aquí nos saluda Sebasuchan, dice: hola, un saludo desde Ecuador. Esperen, ¿me estás diciendo que un transporte público óptimo es algo que haría crecer a un país? De hecho, sí. Sí, es una excelente medida económica. Eso y luminarias. Eso y luminarias. Y áreas verdes. Cierto. De hecho, que hay áreas verdes, por ejemplo, sabemos los economistas que la creación de centros deportivos reduce hasta en un 20% la delincuencia porque das a la gente en barrios, sobre todo de peligrosos, algo en que distraerse, algo en que sacar su energía. De hecho, muchos de estos parques ya los ponen con pesas para que la gente, en lugar de estar delinquiendo, mejor aproveche su tiempo tratando de Construir su cuerpo. sí, de ser fisicoculturistas. Y realmente lo he visto en barrios que, por ejemplo, yo vivía en un barrio de México donde hicieron precisamente esto. Y había un barrio muy peligroso, ¿vale? Donde había, se llamaba Las Torres. Y resultaba que le empezaron a poner un buen parque y le pusieron a hacer pesas. Y de repente llegó un club de fisicoculturistas donde la gente que estaba alrededor era gente que en otras circunstancias podría haber delinquido. Gente que se veía de condiciones muy humildes, pero que estaban con su música y haciendo un club completamente de pesas, cargando, haciendo videos, más o menos así mismo, haciendo malabares y demás. Claro. También un buen transporte eficiente hace que se reduzcan tiempos y que sea más productiva la sociedad. No solamente de trenes de carga o de vías, ¿cómo decirlo?, autopistas que te permitan llevar mercancía rápido. ¿Sabes qué otra cosa consiguen los buenos sistemas de transporte? Aumentan la plusvalía de los sectores. Sí. Son muy importantes porque imagínense, tu casa vale mucho más cuando tú tienes un sistema de transporte Cerca. que te queda cerca. Sí. Porque eso obviamente va a reducir los tiempos de tránsito para lo que serían los centros de las urbes. Eso también hace una mejor distribución de la riqueza, que lo hemos dicho muchas veces, pero no hemos explicado por qué hace una mejor distribución de la riqueza. Es tan sencillo. Resulta de que la gente pobre, la gente cuando se ve este tipo de desigualdades tan grandes se van a las periferias. Mientras más lejos de la ciudad, más pobre es el sector. Resulta de que cuando uno pone sistemas de movilización, acerca precisamente el centro de la ciudad, donde se encuentra el trabajo, donde se encuentra la vida de la ciudad, a estos sectores lejanos. Uh-huh. Y eso que produce que obviamente la riqueza se distribuya mejor, por ese motivo. Precisamente, entonces de verdad nos sorprende muy para mal que los peruanos estén tirando de tanta... Se están fijando en cosas que no valen tanto la pena, que a lo mejor no sean nuevos y a lo mejor contaminen. Aquí dice la Caneva Podcast: los transportes públicos buenos son las venas de una ciudad saludable. Exacto, son las venas de una ciudad saludable. Si es que tu ciudad tiene demasiado atasco o muchos atochamientos, entonces claramente no es una ciudad saludable. El smog, la contaminación lumínica, la contaminación del ruido. La falta de áreas verdes para desestresarte, eso que veas todo gris y Sí. feo, realmente te hace que
odies estar viviendo donde estás, pero Sí. que esta clase de medidas realmente, por lo menos lo que es el alcalde Porky, que es así como le dicen, realmente me parece una medida económica bastante buena. Ojalá hubiera más alcaldes que se movieran de esta manera. Sí, que buscaran soluciones reales y tangibles a sucesos que de otra forma pueden dormir en Congreso 10, 20 años perfectamente sin que la voluntad política mueva un solo dedo. O sea, en lugar de robarse los recursos, qué bueno que los estén utilizando de la mejor forma que puedan. Quizás no es lo más eficiente a nivel ecológicamente hablando o a nivel país, pero sí es lo más eficiente que puede hacer el alcalde con sus limitados recursos para una ciudad que estaría... Sin esa vía de transporte, en esa localidad. Y encima, si ustedes van a buscar cómo son los trenes del tren por aquí por dentro, de verdad se ven bonitos. De verdad se ven bonitos. Es mejor que los que están en la Ciudad de México. De verdad. Y eso que supuestamente tenemos de los mejores trenes de Latinoamérica. Sí. Obviamente, si quieres comparar con el tren de Santiago, pues bueno, todo el mundo pierde contra los trenes de Santiago. Así que no se sientan mal peruanos por los trenes que les dieron. Están muy bien hechos. En fin. Entonces, creo que esto sería todas las notas de la semana. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Por favor, si llegaste hasta este punto, por favor, deja tu like en este podcast, porque realmente nos ayudas mucho que el algoritmo de YouTube nos posicione. Nos fue muy bien con el podcast pasado. Creemos que tiene que ver mucho con que hablamos de South Park, Probablemente. pero es una nota que teníamos que ver y afortunadamente Shadowban no nos perjudicó en ese sentido. Sí, nos pegó, obvio que sí, pero hemos podido sortear un poquito. Obviamente, gracias a la ayuda de ustedes también, y agradeceríamos mucho que compartan, comenten, le den like a los videos y nos sigan viendo, reproduzcan nuestros videos. Sí, por favor, también hago videos monotemáticos. El último que subí fue una exploración si todavía la Unión Europea puede salvarse, si Francia es capaz de salvar a la Unión Europea. En un grupo que lo dejé me dijo, la respuesta corta es no, pero hay una razón por la cual hay un atisbo de esperanza de que realmente puede ser que la Unión Europea no firme ese horrible acuerdo arancelario que negoció Ursula von der Leyen. Pero vaya, o sea, tienen que ir a revisarlo, por favor, ayúdenme a que se posicione este video. Y pues, gracias por acompañarnos hasta el momento. Soy Álvaro Ávila, contador, economista y asesor financiero de profesión, y es Mari Carmen Rojas. Sí, esto ha sido Eco Financiero. Espero que les haya gustado las noticias que les traemos en esta ocasión. Y los esperamos para una nueva edición del podcast en vivo que vamos a estar grabando el próximo jueves en la noche. Sí, así que ya saben, aquí estamos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.